En esta mañana hay un tema muy importante que se llama el misterio ha sido revelado. Y para ello vamos a ir al libro de Efesios, el capítulo 3. Efesios, el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Leamos nuevamente el versículo 5. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Hermanos, cuando usted escucha la palabra misterio, siempre es normal pensar en algo secreto o algo que está escondido, ¿verdad? También es algo que necesita investigación de qué fue lo que pasó o qué es lo que ocurrió en ese misterio. También es algo que para muchas personas no se entiende o no se comprende cómo sucedió lo acontecido, pero sí sabe que algo allí pasó. Y hay historias, hermanos, que quedan sin resolver en el tiempo y jamás se sabe más nada de eso. Como también hay misterios que sí se resuelven después de un tiempo, ¿no? Y se llega a conocer. Pero entre los que, por ejemplo, tenemos entre los que misterios que no se han podido resolver, tenemos aquí en el mismo Perú, ¿no? Por ejemplo, tenemos a quién construyó la ruina de Machu Picchu. Científicos expertos se preguntan cómo es que pudieron construir esa ciudad de Machu Picchu de enormes piedras, de enormes murallas puestas en las laderas de los cerros, a las faldas de los cerros. También hay misterios como, por ejemplo, cómo se construyeron la fortaleza de Sacsayhuamán en Cusco. ¿Cómo pudieron, dicen los ingenieros, cómo han podido encajar esas enormes piedras, ¿no?, en esos tiempos de los incas, donde no existía carros, donde no existía animales de cargas? Otro misterio que podemos ver es que existen los ovnis aquí en el Perú y en el mundo. Hemos visto por noticias ovnis grabados por cámaras personales, pero en realidad existen. Si vamos más allá de Perú, por ejemplo,
nos preguntamos sobre el misterio de quién mató o quién mandó a asesinar al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Huyendo a este lugar del Triángulo de las Bermudas, lugar donde han ocurrido numerosas desapariciones de embarcaciones y aviones sin ninguna explicación. Y así, hermanos, tenemos muchas otras que en realidad no se han podido resolver, no se han aclarado. Pero leemos en la Biblia que Pablo menciona de un misterio que le ha sido revelado a él y el cual se llegó a resolver y a conocer. ¿Qué dice el versículo 5 de Efesios? Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Este misterio, hermanos, que era un secreto sagrado que no se había dado a conocer antes, es aquel que no había sido revelado por muchísimos años, como dice la palabra del Señor. Y me refiero, ¿no?, al misterio que Pablo está mencionando aquí en esa carta a los Efesios. Fue algo que no fue revelado en la historia, porque tenía una condición específica que cumplir. Para este misterio revelado, algo tenía que pasar para que fuera dado a revelación. Y así es. Y así es, mis amados hermanos. Este misterio fue revelado en la persona de Cristo y a través de Cristo, porque dice la palabra del Señor que era el único y fue el único que pudo cumplir ese requisito de tomar a Dios, tomó a Dios venir en forma de hombre, sufrir en este mundo, morir y resucitar por nuestros pecados, para pagar nuestras deudas, para pagar nuestras culpas y darnos la oportunidad de la salvación en Él y a través de Él, y revelar ese gran misterio que es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, este misterio ya fue revelado solo y únicamente por los méritos de Cristo, por amor a usted, por amor a mí, para que podamos tener esa relación personal con nuestro Señor y Salvador. Este es la gran verdad. Este era la gran verdad, hermanos, dada a conocer a Pablo, que Dios llamaría a Pablo para predicar a los gentiles, para mostrar la salvación a los gentiles, para indicarles el plan de Dios de salvación a través de Cristo a los gentiles. Y esta gracia, hermanos, de Dios no fue dado a Pablo solamente para su disfrute personal, sino para que la diera a conocer a otras personas y anunciar entre los gentiles el evangelio, como Dios lo había escogido a él. Y asimismo, nosotros se nos ha dado la gracia de la salvación, no solo para nuestro disfrute personal, de tener a Dios, de un Dios misericordioso, de un Dios bondadoso, de un Dios perdonador, que nos fortalece, etcétera, sino para anunciar las buenas nuevas, el evangelio de la salvación a las personas que están muertas en el pecado, de llevarlos
al alcance de la reconciliación con Dios, como lo hizo Pablo, como lo hizo después Pedro, como lo hizo el apóstol Juan, que fueron encomendados para llevar el evangelio a los gentiles. Sigamos analizando, hermanos, este misterio que ya es revelado entre nosotros y que trae también bendiciones. Dice el versículo 6 en Efesios 3, capítulo 3, que los gentiles, dice, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice que somos coherederos. Qué bendición, ¿verdad? Coherederos. Y Cristo, hermanos, al cumplir el sacrificio y dar su vida por nosotros, nos convierte por medio de Él, de la fe en Él, en coheredero, dice. Pero usted se preguntará, ¿coherederos de qué? Coherederos de la vida eterna. Coherederos de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios. Podemos disfrutar de sus riquezas de Dios en Cristo y a través de Él, porque ya ese misterio que existía ya fue revelado y se dio a conocer a través de Jesucristo. El misterio de que no había esperanza para los gentiles, solamente era para los judíos, claro, el pueblo escogido por Dios. Y los gentiles andaban sin rumbo, sin ningún propósito, sin ninguna esperanza de salvación que les llegue a sus vidas. Porque vimos en la palabra de Dios que solo los israelitas era el pueblo escogido. Y si usted, hermanos, no era israelita, y si usted no era judío, usted no encontraba nada allí de promesa. Pero interesante, ¿no? Lo que dice Pablo. Espera, y dice, un momentito, eso cambió. Vino uno que murió por ti y por mí en ese lugar. Pagó tu culpa, mi culpa. Murió y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para que en Él y a través de Él disfrutemos conjuntamente las riquezas de Cristo Jesús en Dios. Entonces, por ese misterio revelado, somos coherederos, dice la palabra del Señor. Y al ser coherederos, usted y yo, hermanos, podemos disfrutar de esas riquezas en Cristo Jesús, porque nos toca a nosotros. Si usted está en Cristo, si usted le ha entregado su vida al Señor, esa riqueza le toca a usted. Y eso, en realidad, falta. ¿Cuántos bondades y beneficios podemos encontrar? Falta de la que no vemos hasta que el Señor venga a llevarnos por segunda vez, en su segunda venida, y nos muestre. Pero aquí, hermanos, tenemos un avance en la tierra, ¿no? Y podemos disfrutarla solo por los méritos de Cristo. Pablo dice, básicamente, mira, si usted le pertenece a Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has pedido perdón a Dios y si has recibido a Cristo como Salvador, entonces tú eres un heredero de Dios. Heredero y coheredero junto con Cristo.
sea, las herencias que tiene Cristo también nos pertenecen a nosotros. Mi hermano, piensa en lo que se está diciendo aquí. Si usted y yo, siendo como somos, sabiendo cómo éramos, viendo cómo somos en lo que el Señor nos ha convertido, dice la palabra que somos coherederos, pero no solamente coherederos, sino con quién somos coherederos, con Cristo, con Cristo. Yo no, quizás no soy capaz de entender, ¿no? Que yo pueda ser coheredero, se preguntará usted, con Cristo, con el Hijo del Dios, con el que fue y es perfecto, y reconocer de dónde vengo, quién, quién era el pecado que me envolvía, y leer que por Cristo soy heredero de Dios y coheredero con Él. Qué tremendo, hermanos. No sé si usted lo entendió, pero qué tremendo privilegio tenemos. Gloria a Dios. Hermano, dé la gloria a Dios. Porque no merecemos eso, hermanos. Si analizamos la Escritura y nos comparamos y vemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios como un espejo, la verdad que no merecemos eso. Estamos tan llenos de maldad, estamos llenos de pecado. Pero Pablo dice, si tú te has arrepentido y has entregado tu vida a Cristo, tú eres heredero y tú eres parte y coheredero con Jesús. Creo que no había mejor persona para hablar de esta verdad que el apóstol Pablo. Usted se preguntará, ¿por qué? Porque sabemos, hermanos, que antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, una persona incrédula que perseguía a los cristianos, hacía todo lo posible para meter preso y matar a los cristianos. Y dice la palabra del Señor que incluso tuvo parte en la muerte de Esteban, primer mártir de los cristianos. Y ahora ver que Pablo dice que por Cristo es el heredero, tremendo, ¿verdad? Y nosotros los gentiles somos coherederos con Cristo por el sacrificio de Cristo. Entiéndalo bien, mi hermano, esto, que es muy importante para nosotros. Veamos también lo que dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios no solo nos adopta como hijos, dice la palabra del Señor, que Él nos da esa herencia como hijos de Dios, como salvos por gracia. Debemos darle gracias a Dios por este misterio revelado hacia nuestras vidas, por sus bendiciones. Colosenses 1:12 también dice, con gozo, dando gracias al Señor, al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Somos aptos, pero no por nuestros propios méritos,
no por lo que usted y yo hacemos, sino por la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Siempre dando gracias con gozo, dice, al Padre. Otro beneficio que podemos encontrar en el versículo 6 dice que somos parte del mismo cuerpo. Dice, y miembros del mismo cuerpo, versículo 6, parte B. Dios escogió, hermanos, a los gentiles para que sean coherederos del mismo cuerpo. Ahora ya no existen dos pueblos, judíos por un lado y gentiles por otro lado, sino gracias a Jesucristo lo hizo uno solo y le ha dado un nombre, el cual se llama ahora iglesia. La iglesia representa ahora al nuevo pueblo unido para manifestar, hermanos, su poder y su gloria y para hacernos instrumentos de dar a conocer al mundo el reino de Dios. Que Él ya vino a través de la persona de Cristo Jesús y que ahora por gracia somos salvos por medio de la fe. Somos, hermanos, el nuevo instrumento del poder de Dios. Ese es el misterio, hermanos. El pueblo de Dios era el pueblo de Israel, era el pueblo escogido por Él. Y a través de ellos, Dios, hermanos, se ha manifestado con muchas señales. Hizo señales y prodigios, como por ejemplo, abrió el mar rojo, derribó gigantes. Recordamos la historia de David y Goliat, ¿no? Abrió el río Jordán, derribó muros en Jericó a través de las trompetas, el sonar. Levantó hombres poderosos como Elías, como Daniel, al rey David, Eliseo, y grandes personajes, hermanos, del Antiguo Testamento que podemos ver allí y leer. Dios hizo señales y prodigios a través de esa nación. Ahora, yo quiero que usted vea esto detenidamente. Después de que Cristo vino a la tierra, usted no ha sabido quizás de señales ya y prodigios en la nación de Israel. Usted no ha sabido de grandes nombres que Dios ha levantado en la nación de Israel como profetas y hombres grandes después de Cristo para hacer señales y prodigios y para extender el reino de Dios, cuya misión Dios le había dado a Israel. Pero sin embargo, Israel, hermanos, falló. Pero después de Cristo, sí hemos visto hombres y mujeres que Dios ha levantado para manifestar su poder y su gloria. Y alabado sea el nombre de Dios, porque ahora Dios lo está haciendo a través de un nuevo pueblo que se llama iglesia. Y nosotros somos su iglesia. Levantó a Pablo para hacer grandes cosas y señales. Levantó a hombres grandes a través de la historia y podemos a Martín Lutero, a quien Dios lo usó para descubrir y para sacar a luz
la revelación de Dios, que se había escondido por muchos años debido a que la iglesia se había apartado de Dios por un tiempo. Levantó también a grandes hombres en la palabra de Dios, como Jonathan Edwards, a través de las cuales hizo grandes señales y prodigios. Y en ese tiempo Dios trajo grandes avivamientos donde las personas llegaban y sentían la presencia del Espíritu de Dios que descendía en sus vidas. También levantó un gran predicador en Estados Unidos que se llama Billy Graham, a través del cual Dios trajo a muchas personas a los pies de Cristo. Y hoy, hermanos, Dios lo tiene a usted y me tiene a mí, a través del cual Dios quiere hacer grandes cosas y maravillas. Dios te ha escogido para hacerte un instrumento de poder, para extender su reino a las naciones, para la gloria de su nombre y el gran misterio revelado hacia nosotros. Es que Dios dice que lo ha escogido a usted. Dios me ha escogido a mí como iglesia para anunciar, como dice en Primera de Pedro 2:9, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un privilegio, hermanos, pero también es una gran responsabilidad por parte nuestra. Otro de los beneficios es que somos copartícipes de sus promesas. Versículo 6, parte C. Somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de quién dice? Del Evangelio. Cuando usa Pablo la palabra copartícipe, significa que los cristianos compartimos de las promesas de Dios en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nos da la herencia, nos hace coherederos y nos incluye en el cuerpo y finalmente nos hace, dice, copartícipe de sus promesas por medio de Jesucristo y del evangelio de la muerte y resurrección de Cristo. Qué gran privilegio tenemos. Y es un gran privilegio que estando enemistados con Dios y muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo viene, muere por nosotros, paga nuestras deudas y entonces nos premia con hacernos ¿qué? Copartícipes de la promesa de Dios. Tremendo. Era suficiente quizás, era suficiente con salvarnos y dejarnos allí, como decir, siendo más francos, ¿no? Pero en realidad no nos dejó tirados, no nos dejó así, nos salvó, nos incluyó en el cuerpo de Cristo y dice su palabra que nos ha hecho partícipes de las promesas de Él. Si eso, hermano, no le asombra, yo no sé realmente qué otra cosa le puede motivar o asombrar. Gracias al misterio revelado, hermanos, puedo concluir que mediante la muerte de Cristo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Que ahora no hay gentil ni judío, que somos un solo cuerpo, un solo pueblo,
Y tenemos esa misión y esa responsabilidad de anunciar el Evangelio de Cristo. Y tenemos las promesas de Dios que nos animan y nos consuelan y fortalecen cada día. Oremos a Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos grandemente. Te damos la gloria y la honra por el misterio que ha sido revelado hacia nuestras vidas. Y que tú, Señor, has escogido un nuevo pueblo, el pueblo gentil, y que junto al pueblo de Israel, que ahora unidos formamos un nuevo pueblo llamado Iglesia, a través del cual Dios quiere manifestar su gloria y su poder. Gracias por escogernos. Gracias por elegirnos. Ayúdanos que a través de nosotros el mundo pueda ver a un Dios de poder, a un Dios de gloria, a un Dios de amor. Te agradecemos también por el gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Viniste como hombre a sufrir, a morir y a resucitar para liberarnos de la esclavitud del pecado. Nos hiciste herederos de Dios y copartícipes junto con Cristo, a pesar de que éramos indignos. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga.